este video hablaremos de dos temas específicos pertenecientes a la Edad Media, del inventor Leonardo da Vinci y de los arcos arbotantes, un elemento estructural empleado en las construcciones de este periodo. La Edad Media, también conocida como medievo, comienza con la caída del Imperio Romano en el año 476 y que llega, dependiendo del historiador, hasta el descubrimiento de América en 1492 o la caída del Imperio Bizantino en 1453. Entre los cambios sucedidos durante la Edad Media puede mencionarse la aparición del modo de producción feudal en reemplazo del esclavismo, la desaparición de la noción de ciudadanía romana y el auge de las culturas teocéntricas, como el Islam y el cristianismo, en lugar de la cultura clásica. Las ciudades medievales se caracterizaron por la construcción de grandes murallas, castillos, fortalezas y puentes defensivos, lo que supone un reflejo de los conflictos bélicos de la época. Considerado el paradigma del Homo Universalis, del sabio renacentista versado en todos los ámbitos del conocimiento humano, Leonardo da Vinci incursionó en campos tan variados como la aerodinámica, la hidráulica, la anatomía, la botánica, la pintura, la escultura, la arquitectura, entre otros. Sus investigaciones científicas fueron en gran medida olvidadas y minusvaloradas por sus contemporáneos. Su producción pictórica, en cambio, fue de inmediato reconocida como la de un maestro capaz de materializar el ideal de belleza en obras de turbadora gestión y delicada poesía. Leonardo nació en 1452 en la villa toscana de Vinci, hijo natural de una campesina, Caterina y de Ser Piero, un rico notario florentino. Italia era entonces un mosaico de ciudades-estado como Florencia, pequeñas repúblicas como Venecia y feudos bajo el poder de príncipes o el papa. Su enorme curiosidad se manifestó tempranamente. Ya en la infancia dibujaba animales mitológicos de su propia invención, inspirados en una profunda observación del entorno natural en el que creció. Consciente del talento de su hijo, su padre le permitió ingresar como aprendiz en el taller de Andrea del Verrocchio. A lo largo de los 6 años que el gremio de pintores prescribía como instrucción antes de ser reconocido como artista libre, Leonardo aprendió pintura, escultura y técnicas y mecánicas de la creación artística. El primer trabajo suyo, del que se tiene certera noticia, fue la construcción de la esfera de cobre proyectada por Brunelleschi para coronar la iglesia de Santa María de Fiori. Su gran imaginación creativa y la temprana pericia de su pincel no tardaron en superar a las de su maestro. En el bautismo de Cristo, por ejemplo, los inspirados ángeles pintados por Leonardo contrastan con la brusquedad del Bautista hecho por Verrocchio. En 1482 se presentó ante el poderoso Ludovico Sforza, el hombre fuerte de Milán, en cuya corte se quedaría 17 años, aunque su ocupación principal era la de ingeniero militar. Sus proyectos, casi todos irrealizados, abarcaron la hidráulica, la mecánica, con innovadores sistemas de palancas para multiplicar la fuerza humana, y la arquitectura, además de la pintura y la escultura. Fue su periodo de pleno desarrollo, siguiendo las bases matemáticas fijadas por León Battista Alberti y Piero de la Francesa. Leonardo comenzó sus apuntes para la formulación de una ciencia de la pintura, al tiempo que se ejercitaba en la ejecución y fabricación de laudes. A finales de 1499, los franceses entraron en Milán. Ludovico, el moro, perdió el poder. Leonardo abandonó la ciudad, acosada por los turcos que ya dominaban la costa dálmata y amenazaban con tomar el Friuli. La señora de Venecia contrató a Leonardo como ingeniero militar. En pocas semanas proyectó una cantidad de artefactos cuya realización concreta no se haría sino, en muchos casos, hasta los siglos XIX o XX, desde una suerte de submarino individual con un tubo de cuero para tomar aire destinado a unos soldados que,
armados con un taladro, atacarían a las embarcaciones por debajo, hasta grandes piezas de artillería con proyectiles de acción retardada y barcos con doble pared para resistir las embestidas. Los costes desorbitados, la falta de tiempo y quizá las pretensiones de Leonardo en el reparto del botín, excesivas para los venecianos, hicieron que las geniales ideas no pasaran de bocetos. En 1503, Leonardo volvió a Florencia, que por entonces se encontraba en guerra con Pisa, y concibió allí su genial proyecto de desviar el río de Arno por detrás de la ciudad enemiga, para cercarla, contemplando además la construcción de un canal como vía navegable que comunicase Florencia con el mar. El proyecto solo se concretó en los extraordinarios mapas de su autor. En 1516, Leonardo dejó Italia definitivamente para pasar los 3 últimos años de su vida en el Palacio de Claux, como primer pintor, arquitecto y mecánico del rey. El gran respeto que le dispensó Francisco I de Francia hizo que Leonardo pasase esta última etapa de su vida más bien como un miembro de la nobleza que como un empleado de la casa real, fatigado y concentrado en la redacción de sus últimas páginas para el nunca concluido Tratado de la Pintura. A partir de 1517, su salud, hasta entonces inquebrantable, comenzó a desmejorar. Su brazo derecho quedó paralizado, pero, con su incansable mano izquierda, Leonardo aún hizo bocetos de proyectos urbanísticos de drenaje de ríos y hasta decorados para las fiestas palaciegas. Convertida en una especie de museo, su casa de Amboise estaba repleta de los papeles y apuntes que contenían las ideas de este hombre excepcional, muchas de las cuales deberían esperar siglos para demostrar su factibilidad y aún su necesidad. Llegó incluso en esta época a concebir la idea de hacer casas prefabricadas. Por último, el 2 de mayo de 1519 murió en Claux. Los arcos arbotantes. Se utilizó por primera vez en 1180 en la construcción de la nave central de Nuestra Señora de París para reforzar su bóveda de ojivas. Mediante este sistema se consiguió transmitir las presiones desde el arranque de las bóvedas altas hasta los contrafuertes del exterior, permitiendo así abrir mayores vanos en los muros de la nave central del arco apuntado, y gracias a su versatilidad se consiguió elevar la altura del edificio. Este sistema sustituyó los estribos utilizados por el romático para contrarrestar los empujes laterales de la bóveda. Al liberarse el muro de la función contrafuerte, se pudieron hacer más altos y esbeltos, propiciando la entrada a la luz a través de vitrales. Pero posteriormente, y con fin de evitar el desplazamiento de los contrafuertes por el empuje de los arbotantes y a su vez contribuir al efecto ascendiente de la arquitectura gótica, se les fueron coronados con un pináculo o pilar, terminando en una forma piramidada en la parte superior. Este arbotante también se utiliza para conducir al exterior el agua de la lluvia de las cubiertas. Estos desagües habitualmente eran adornados con figuras grotescas, las cuales recibieron el nombre de gárgolas. Dios es el centro del pensamiento en la arquitectura gótica. De este modo, la línea religiosa del arte medieval sigue la línea del romático, pero los progresos de los procesos constructivos le permitieron a la arquitectura gótica conseguir superar algunos problemas que ya existían. La arquitectura del romático, por ejemplo, empleaba la bóveda del cañón para edificar las iglesias y las catedrales. Este sistema constructivo tenía un gran peligro de derrumbe por el exagerado peso que debían soportar sus muros. También encontramos que en la arquitectura gótica aparece el arco apuntado, con el cual la masa de la piedra se podía reducir, dando menos peso así a la estructura de la cubierta. El apoyo de la masa se reducía a los puntos estratégicos como las columnas, y un nuevo ejemplo en la arquitectura gótica, como fueron los arbotantes, elementos que soportaban los empujes laterales que producían los arcos. Con ese sistema constructivo, los muros perdieron la necesidad de la masa y se les permitió la aparición de ventanas, llevando la luz al interior, cortando unos nuevos vanos en mayores dimensiones. En la arquitectura gótica, el arco representa un modo de distribución de cargas que provienen de la cubierta. El arco utilizado en la arquitectura medieval es el arco ojival, que permite la ligereza del centro.
De este modo, las fuerzas se concentran en las columnas de los arbotantes, permitiendo una mayor arquitectura y que de este modo sea más esbelta, la cual era la ideal para la representación de la idea de la magnificencia de Dios que existe en la arquitectura gótica. Un edificio realizado con los arcos ojivales es más resistente y por tanto con menos riesgo de venirse abajo que uno creado con arcos de medio punto, como ocurrió con el romático. En la arquitectura medieval vemos los elementos de la arquitectura gótica, que se pueden reconocer como se distinguen en la arquitectura medieval. Un ejemplo de esos elementos es el arbotante. La arquitectura gótica nos dejó un gran legado, que aún tiene muchos elementos en pie, que no permiten admirar el ingenio y la habilidad de los hombres que realizaban la arquitectura medieval.